Bueno, y yo creo que es hora de iniciar y vamos a dar comienzo a el conversatorio, el nuevo normal en la gestión del talento. Voy a tener el gusto de presentarles ya directamente a los tres conferencistas, ponentes que tenemos hoy, que con seguridad muchos de ustedes los conocen. Me presento, mi nombre, Camilo Vázquez, socio de la compañía Vázquez Kennedy, organizadora del conversatorio. En primer lugar, agradecimientos muy sinceros para todos por haberse asistido, por haber aceptado esta invitación. El conversatorio lo hemos pensado y concebido como un espacio para hablar, para conversar sobre un tema que a todos nos concierne, para ampliar nuestra comprensión de estos nuevos retos que los líderes de gestión humana estamos enfrentando, para comprender la mirada de personas como Jairo, como Carlos, como Alberto, que son pensadores y ejecutivos expertos de alto nivel, que quizás tengan mucho que contarnos y que aportarnos acerca de este tema del nuevo normal en la gestión humana, que es aquello que quizás será nuevo en la relación de las empresas con su gente y en la gestión del talento a partir de esta experiencia del aislamiento forzado. Quiero presentarles muy especialmente a estas tres personas cuya presencia en el conversatorio nos honra. En primer lugar, Carlos Humberto Delgado, ya lo van a conocer, quien es abogado especializado en Derecho Empresarial y hoy día es vicepresidente de Talento Humano en ISA. Será el primero de los ponentes. En segundo lugar, contamos con la presencia de Jairo Burgos de la Espriella, quien es consultor en estrategia en asuntos laborales y en manejo constructivo de conflictos. Y en tercer lugar, Alberto Merlano, consultor en administración a escala humana con énfasis en manejo de conflictos. ¿Cuál será la mecánica que les queremos pedir para el conversatorio? Habrá una corta presentación de cada uno de los ponentes sobre su comprensión, sobre lo que son los cambios permanentes en la gestión del talento a partir de la experiencia del aislamiento forzoso en los negocios. Y será muy importante las preguntas que toda la audiencia va a hacer y vamos a ir recogiendo esas preguntas, que la manera más eficiente y fácil de hacerlo será a través del chat de la plataforma. Y les pedimos que vayan formulando sus preguntas a medida que se les van ocurriendo a lo largo de las tres presentaciones y sus intervenciones. Y el equipo de Vázquez Kennedy va a estar como agrupando las preguntas para asegurar que se puedan ser respondidas tantas como sea posible. Y vamos a responder las preguntas después de hechas las tres ponencias para efectos del rendimiento del tiempo. Y las preguntas, entonces, no lo olviden, a través del chat de la plataforma. Pueden irlas formulando en cualquier momento. Pueden indicar, por supuesto, si desean que alguno de los ponentes en particular la responda o es una pregunta abierta para que la tome el que considere, el que lo quiera hacer. Y esa será la mecánica que vamos a seguir. El tiempo previsto pues será mínimo de 1 hora. Y por supuesto, si el tema está muy interesante y hay muchas preguntas y respuestas, pues entonces alargaremos el tiempo tanto como ustedes quieran. Entonces, sin más, para no quitarle tiempo a mis compañeros de panel, les quiero dar la introducción a ellos. Quiero presentar en primer lugar a Carlos Humberto Delgado. Carlos Humberto es abogado especializado, como ya lo mencioné, en Derecho Empresarial y vicepresidente de Talento Humano en ISA, y es realmente un privilegio poder contar con él en la medida que es la mirada desde la posición estratégica de un ejecutivo de gran empresa, y es una empresa no solo grande, sino una empresa emblemática de Colombia,
y ahí Carlos tiene como tantos otros ese reto de orientar a su organización con los cambios que la pandemia quizás convertirá como permanentes en la gestión del talento. Carlos, bienvenido. Al preguntarle a Carlos por el enfoque de su ponencia, él me mandó una nota de un escritor que a mí también me encanta, que es Yuval Noah Harari, el autor del libro Sapiens, pero de tantos otros más, donde este autor dice, en la cita que me manda Carlos, creo que los futuros historiadores verán esto como un punto de inflexión en la historia del siglo XXI. Y la diferencia la haremos en los siguientes meses, cuando definamos cuáles serán los aprendizajes que queremos consolidar y cómo los vamos a consolidar. Y entonces, Carlos, nuevamente, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, el micrófono es tuyo y te escuchamos. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por esta invitación, a Vázquez Kennedy por habernos invitado a participar de este evento. También pues quiero agradecer y dar mi satisfacción por contar con dos compañeros de panel, como pues el doctor Jairo Burgos, muy reconocido por todos los que hemos trabajado y los que hemos trasegado en este medio durante tantos años, y el doctor Alberto Merlano, que yo creo que para todos nosotros es un maestro y un decano. Durante muchos años todos hemos seguido con mucho interés sus escritos y sus enseñanzas en todos estos temas de la gestión del talento, la sostenibilidad, el desarrollo, tantos temas que el doctor Merlano maneja. Muy complacido, también muy agradecido con las personas que están conectadas a y vamos a tratar pues de dar un poco de elementos. El nuevo normal en la gestión humana. Ese es el tema de este encuentro. Y finalmente, pues, este término del nuevo normal, la nueva normalidad, es un tema de reciente aparición. Yo creo que apenas hace algunas semanas es que hemos venido comenzando a preguntarnos cuál es el nuevo normal. Porque la verdad sea dicha, cuando en el mes de marzo inició todo este tema del COVID-19, yo creo que todos, sin excepción, pensábamos que en 15, 20 días volveríamos a la normalidad de siempre. Es solo con el tiempo, en la medida que han ido transcurriendo estos ya más de 60 días, que hemos ido empezando a entender que esto va a demorar más, que esto va a tomar más tiempo y que quizá jamás vuelva a ser igual a como era la anterior normalidad. De la frase que usted menciona, Camilo, del profesor Harari, hay una segunda parte que me interesa mucho que la leamos también, porque el profesor Harari dice que este va a ser un punto de inflexión en la historia del siglo XX, pero dice, pero qué camino tomemos depende de nuestras decisiones, no es inevitable. Y esa es la parte en la que yo voy a querer hacer énfasis en esta intervención de los siguientes 10, 12 minutos. Hace 60 días, 70 días, todos nosotros estábamos viviendo una normalidad. La economía iba bien, los negocios iban bien, estábamos en estos primeros meses de cambio del año, terminando de formular nuestras estrategias, nuestras iniciativas, y todos íbamos con muy buenas expectativas. De alguna manera estábamos viviendo una especie de zona de confort. Para entender esto que ha pasado desde ese momento hasta hoy, profesores como el profesor Heifetz de la Universidad Harvard o como Dave Ulrich han comenzado a ayudarnos a través como de algunos símiles, ayudándonos a entender de un mundo que venía en una situación de normalidad y donde estábamos en una relativa zona de confort, se nos presenta una situación que es de emergencia y todos hemos tenido que reaccionar a esa situación de emergencia. O sea, lo primero que tenemos que hacer, y seguramente muchos han vivido esta misma experiencia en una compañía como la nuestra, fue ante la situación definir una escala de valores. Y sabíamos que lo primero era, íbamos a proteger la salud de las personas, por eso el casi 85-90% de las personas inmediatamente las mandamos a trabajar a las casas. Pero teníamos que garantizar al tiempo el balance
entre el cuidado de las personas y la continuidad del negocio, sobre todo en un negocio como el nuestro. Nosotros somos transmisión de energía, somos un servicio público, somos infraestructura crítica del país. ¿Cómo garantizar entonces la confiabilidad y la continuidad del negocio? Era clave ahí entonces dar un soporte emocional a las personas, que las personas se sintieran cuidadas, tener muchísima comunicación. Era clave en ese momento tener mucha comunicación, dar contención emocional a la gente, brindar tecnología con la cual pudiéramos soportar la operación. Le voy a contar una anécdota rápidamente, Camilo. Nosotros llevamos más de un año haciendo un piloto de teletrabajo y solamente 20 personas de la matriz, que somos 220 personas, todavía las teníamos en ese piloto. Hoy el 100% de esas 220 personas estamos en trabajo remoto. Una vez se ha afrontado ese primer momento que es esa emergencia, donde inmediatamente de esa zona de confort pues pasamos a una zona de verdadero pánico, viene ya un proceso que es un proceso de adaptación a las situaciones. Ya comenzamos entonces a adaptarnos, comenzamos a entender que esa realidad la vamos a vivir durante un tiempo, comenzamos a generar todos los protocolos, comenzamos entonces ya a operar de alguna manera como con cierta confianza bajo esa situación. Y eso es yo creo que el periodo en el cual estamos en este momento la gran mayoría de las empresas. Depende mucho también obviamente del negocio y el tamaño. Hay compañías que todavía están viviendo una verdadera emergencia. Hay empresarios que están viviendo una verdadera emergencia. Pero hay otros, los que tenemos de pronto sistemas más robustos, organizaciones más robustas, sistemas de gobierno, procesos, estructuras, etcétera, que ya estamos en esta fase de adaptación. Hasta ahí yo creo que las cosas uno podría decir que están funcionando. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Y cuál es esa nueva normalidad? Y para respondérnoslo con la frase que decíamos del profesor Harari, todo dependerá del camino que tomemos con nuestras decisiones, ya se trata es de una fase donde tenemos es que garantizar cuáles son los aprendizajes que nosotros queremos aprovechar, cuáles son aquellas cosas que nosotros, esta situación nos ha permitido aprender, que no entendíamos, que nos daban de pronto algún temor y que ahora entonces, entendiéndolas y sabiendo que se pueden afrontar, podemos entonces comenzar de una fase ya de adaptación más seria, más consistente, donde ese aprendizaje se vuelva más permanente. Vienen entonces temas tan importantes como la transformación digital. Creo que esto nos ha puesto, esto nos echó a la piscina, esto nos tiró de una vez a la piscina. No sabíamos nadar, no hubo instrucciones previas, sino que de una vez entramos a la piscina y hemos tenido entonces que aprender, y sobre todo las personas que ya estamos más pasaditas en años, hemos tenido que aprender de nuevas tecnologías, pero nos falta todavía muchísimo para que podamos decir que hemos logrado ya la transformación digital. ¿Cómo vamos a hacer la transformación digital? ¿Qué es aquello que queremos hacer en transformación digital? Le pongo otro ejemplo muy simple. Nosotros no habíamos pasado a la firma electrónica. También llevábamos tiempo discutiéndolo y de la noche a la mañana tenemos que entrar en la firma electrónica. Pero así hay 1000 herramientas que nosotros vamos a tener que incorporar por el momento y que no van a ser únicamente para reaccionar, sino que van a ser la forma natural de hacer los negocios. El tema del trabajo en red también tendrá que ser uno de esos aprendizajes que nosotros vamos a tener que consolidar. Y la innovación y la corresponsabilidad y el desarrollo y el aprendizaje de los equipos son todas situaciones donde nosotros entonces nos estamos viendo en la obligación de tomar decisiones. Nadie va a tomar esas decisiones por nosotros. Somos nosotros los que tendremos que decir cómo es que vamos a afrontar, por ejemplo, el tema del trabajo deslocalizado. Si vamos a hacer nuevamente una minoría o si lo vamos a hacer de un uso más común. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuáles van a ser incluso nuevas formas de contratación? Si vamos a trabajar con contratos como los que hasta el momento hemos conocido y hemos manejado, o si vamos a tener la posibilidad de unos grupos más amplios de personas que podamos también incorporar a través de proyectos, en estructuras adocráticas, etcétera, para que puedan trabajar con nosotros de alguna manera en nuestras compañías. Entonces,
estabilizar y corregir los sistemas internos y comenzar entonces a intervenir y a definir cuál va a ser esa nueva norma, cómo va a ser la adaptación a ese nuevo mundo y cómo vamos a lograr que el cambio sea duradero. Eso es parte entonces de esa nueva normalidad que nosotros tenemos que construir. Con los equipos de talento del grupo, estamos comenzando a hacernos todas esas preguntas alrededor de cómo es la nueva forma de trabajar, qué tipo de valores nuevos hay que incorporar, cuál es la nueva cultura, qué tipo de rituales tenemos que tener, cómo van a ser nuestros procesos, cómo vamos a lograr simplificación. Miren, hay cosas que están pasando que son espectaculares. El tema, por ejemplo, de las reuniones, cómo cada vez las reuniones se han vuelto más simples. Finalmente, el tener que interactuar de esta manera, pues ha hecho que la manera de reunirnos sea una manera más simple. Ahora, no todo es ganancia. También tenemos que entender que hay unas situaciones que vamos a tener que aprender porque termina cansando esto de interactuar nada más a través de una pantalla de cristal. ¿Qué vamos a hacer para en todo caso garantizar que sí haya interacción, que sí haya interacción personal, que no se pierda la relación, que no se pierda el calor entre las personas? ¿Cómo vamos a definir eso? ¿Cuál es el punto en el que nosotros nos vamos finalmente a parar para poder garantizar que tengamos estas nuevas condiciones, que podamos aprovechar las nuevas tecnologías digitales, que podamos tener más de trabajo deslocalizado y que podamos al tiempo garantizar la interacción y la relación? Nosotros hemos visto al menos como los siguientes puntos hasta el momento. Y el primero tiene que ver con el liderazgo. Esta nueva realidad va a implicar cambios importantes en la manera de liderar los equipos y de liderar las personas. Particularmente creemos, por ejemplo, que con énfasis que hemos hecho y trabajos que hemos hecho, hemos garantizado una comunicación muy permanente. A veces no la teníamos tan permanente cuando estábamos allá en la presencialidad y hemos cuidado que los jefes estén permanentemente comunicándose con su gente, no únicamente alrededor de los objetivos de trabajo, no únicamente alrededor de la tarea, sino alrededor de la relación, preocupado por cuidar la persona que hay del otro lado. Entonces creemos que esta es la oportunidad para desarrollar el liderazgo adaptativo, para desarrollar la capacidad de aprendizaje, para que entendamos que muchas cosas las podemos revisar, que la innovación está para quedarse, que tenemos muchas oportunidades de innovar en la manera en que hacemos las cosas. Por el otro lado está la cultura. Seguramente vamos a tener que redefinir nuevos valores en la cultura y generar nuevos compromisos con la persona. El tema del engagement es clave. ¿Cómo vamos a garantizar que haya ese compromiso de las personas? Estamos revisando los sistemas de desempeño. En estos días me proponía un jefe que por qué no este año no hacíamos gestión del desempeño. Y dijimos, por el contrario, si hay un año en que tenemos que hacer gestión del desempeño es este. Lo que pasa es que lo vamos a tener que hacer distinto. Seguramente tendremos que cambiar algunos aspectos en compensación y también en reclutamiento. Nosotros no hemos parado de hacer reclutamiento, hemos continuado. Las personas están entrando a trabajar, hay personas que están entrando a trabajar haciendo su inducción y su entrenamiento, porque esta es la nueva realidad. No podemos esperar y parar a que las cosas cambien para volver a la realidad anterior. Yo creo que eso es lo que finalmente quería como mensaje. Vuelvo y repito, depende mucho de la decisión que nosotros tomemos, cómo vaya a ser la nueva realidad. Y creo que apenas estamos comenzando a construir eso que queremos sea esa nueva realidad. Por el momento, Camilo, dejo esas ideas iniciales y doy paso pues a mis otros colegas. Magnífico, mil gracias, Carlos. Estoy seguro que habrá un montón de preguntas porque todo lo que has dicho es muy de fondo. Yo me quedo con inquietudes allí. Esto depende mucho de las decisiones que tomemos. Esto nos aceleró, nos echó a la piscina, nos pudo aprender. No tiene que ver solamente con operaciones, tiene que ver con una escala de valores, tiene que ver con cultura, tiene que ver con nuevas funciones y roles de los líderes.
la gestión humana, tú nos acabas de retratar rápidamente cómo necesariamente se va a transformar en todos los subsistemas. Vamos a ir recogiendo todas las preguntas, Carlos. Mil gracias de nuevo. Y entonces permítame darle paso a Jairo. Permítame presentar a Jairo Burgos. Bueno, presentarlo es un decir porque seguro muchos de los asistentes lo conocen muy bien. Jairo, abogado con especializaciones en Derecho de Sociedades y en Derecho Laboral, con un máster en Management, con un máster en Administración Pública, y le conocimos toda su trayectoria todos en lo que ahora es el Bancolombia, donde fue pues vicepresidente de Gestión Humana, y ese, digamos, Jairo y Alberto Merlano son de los que ejemplifican cómo una persona de recursos humanos puede llegar a ser la cabeza de una organización como un banco. Jairo estuvo encargado de la presidencia de Bancolombia un buen tiempo, para orgullo de todos los profesionales de recursos humanos. Hoy día es consultor en estrategia, en gestión humana, en administración de conflictos, en su compañía Talento y Talante. Jairo, bienvenido para que nos hable sobre estas nuevas prioridades en materia de valores, en este rol de las empresas, en este nuevo entorno, en lo que tengas en materia de sindicatos, en los cuales eres un maestro, y lo que me comentabas también de lo mismo que decía Carlos, estamos quizás en un punto de inflexión en la gestión del talento para la consolidación de empresas sostenibles y progresistas. Adelante, Jairo, te escuchamos, el micrófono es tuyo. Mil gracias, Camilo, por la invitación y por la generosa introducción. Para mí es muy grato acompañarlos esta tarde, compartir este panel con amigos tan cercanos como Alberto y con colegas tan distinguidos como Carlos, y por supuesto con una audiencia tan destacada en su campo del talento humano. Y en ese sentido lo que hemos preparado son unas ideas para presentar de manera muy concreta en la tarde de hoy. Yo quiero comenzar por donde terminaba Carlos. Yo coincido en que ese nuevo normal será el resultado de las decisiones que libre y conscientemente nosotros tomemos en los próximos meses. Tenemos entonces la responsabilidad, la gran oportunidad y el gran privilegio de ser los constructores y protagonistas de ese nuevo normal. Pocas veces había visto yo en la historia un momento tan crucial para las áreas de talento humano como el de ahora. O sea, en este momento están dadas las condiciones para que el profesional de talento humano desempeñe un papel estelar, estratégico y de un impacto superlativo en las organizaciones. Es el tiempo del talento humano y celebremos que así sea. Me llama mucho la atención la etimología de la palabra crisis, porque la palabra crisis, por ejemplo, en el lenguaje, en los caracteres chinos, tiene dos caracteres. Uno que significa peligro, que es wei, y el segundo que es yi, que es ocasión crucial. Gran oportunidad, punto de inflexión. Y yo creo que la etimología nos ayuda mucho a entender esta situación. Y yo quisiera también comentar que es muy, digamos, ligero apresurarse uno a lanzar unas nuevas realidades. Yo creo que estamos todavía en un momento de shock de este cambio y todavía estamos apenas digiriendo varias de esas transformaciones. Y estamos empezando a aprender nuevas conductas. No sabemos cuáles de esas van a ser permanentes, no sabemos cuáles de esas serán temporales y solamente ocasionadas por este impacto. Haciendo una analogía por demás pertinente, a nadie se le ocurre fumar en medio de una gran gripa, por ejemplo. Entonces, muchos de los comportamientos que tenemos ahora son producto del impacto y seguramente empezaremos una realidad con comportamientos nuevos y volveremos a algunos en algunos casos también. Les decía que yo quiero compartirles 5 ideas que para mí van a estar presentes en esa nueva construcción de la que vamos a ser protagonistas. La primera,
una redefinición del rol de las empresas a nivel global. Yo creo que la magnitud de las crisis o de esta crisis es tan severa que ningún Estado va a ser capaz por sí solo de resolver los problemas y los daños que genera esta crisis. Se va a necesitar entonces muchísimo de la cooperación entre empresa privada y sector público. Aquella muralla china que conocíamos de lo público y lo privado se va desvaneciendo y vamos a necesitar un papel más activo de las empresas, del sector empresarial para la reconstrucción del tejido social. Se va a esperar más de las empresas. Las empresas no les va a alcanzar el discurso de que yo pago los impuestos, yo genero empleo, yo trato bien a la gente. Vamos a necesitar unas empresas mucho más vinculadas a lo que es el tejido social en general, y eso va a llevar a que se replanteen ciertas definiciones fundamentales en la empresa, entre ellas la de la rentabilidad y la de la medición del desempeño corporativo. Ya eso se venía dando, y este tema del COVID lo que ha hecho, en mi opinión, es acelerar unos cambios en donde las propias audiencias, los consumidores, los empleados, los clientes van a preferir a empresas con mediciones mucho más integrales, no solamente la medición financiera, sino una medición más en línea con el concepto de sostenibilidad moderno. En ese sentido vamos a tener mayor conciencia de lo ambiental. El COVID-19 es la inducción a cómo vamos a enfrentar un problema tan severo como el cambio climático. Entonces necesitamos aprender para desde la cooperación entender que ese va a ser otro reto global en los próximos años. En ese sentido, tal vez la falta de movilidad nos va a llevar de la globalidad a una visión más local de las empresas, de su entorno, etcétera, por las mismas dificultades y temores para la movilidad de la gente. Entonces, un primer punto para mí es la redefinición del rol de las empresas. Un segundo punto, hay nuevas prioridades. En ese mismo orden de ideas, hay un interés altísimo por el cuidado y la salud del talento humano. Como decía Carlos, la prioridad de protección de la vida, de la salud es fundamental. Pero también aparecen unas prioridades básicas para cualquier comunidad. El empleo como bien social. Colombia en particular tiene un drama que es inaceptable en lo social e inclusive en lo ético, la altísima informalidad. ¿Qué vamos a hacer con esa informalidad? Porque si la informalidad se mantiene y el desempleo viene creciendo, ya vamos en el 12.6, estimaciones de Fedesarrollo hablan del 20 o hasta del 30 en algunos casos, no será posible ninguna recuperación económica si no hay demanda en una clase trabajadora. Entonces, me parece que la preocupación por el empleo, por el ingreso, digamos, digno de las personas va a estar muy presente como prioridad social y empresarial. De igual manera, y también lo mencionaba Carlos, los valores corporativos es posible que tengamos que ponerle nuevos significados. ¿Qué quiere decir el valor de la responsabilidad social hoy día? El de la solidaridad. ¿Qué quiere decir el valor del trabajo en equipo en tiempos de distanciamiento? Igual forma, en los propios, las personas naturales hemos tenido un cambio en donde vamos migrando de un consumismo muy marcado, quizá a un humanismo más centrado. Medimos mucho el gasto, ya sabemos que tenemos que cuidar los recursos, el valor del ahorro que se había subestimado reaparece. Entonces hay nuevas prioridades. Las empresas son comunidades de personas y entonces en tercer lugar yo veo distinguida audiencia, Camilo y colegas panelistas, que vienen apareciendo nuevos hábitos de trabajo. Ya los estábamos mencionando, el trabajo remoto. Y como tuve muchos años en la banca, la situación actual me ha hecho recordar una discusión de mediados de los 90, cuando empezaban a aparecer las primeras páginas de internet de bancos. Habían algunos futurólogos que decían, se va a acabar la sucursal física, toda la banca va a ser virtual. Hoy, 34 años adelante, están conviviendo. Entonces yo creo que con el trabajo remoto va a suceder algo parecido.
se va a profundizar, pero vamos a convivir trabajo presencial y trabajo remoto por diseños empresariales o por diseños regulatorios. Y en ese sentido hay un espacio amplio para la innovación. ¿Cómo van a ser los nuevos puestos de trabajo? ¿Cómo van a ser los nuevos esquemas de jornadas de trabajo? Las nuevas supervisiones. El mismo concepto del tiempo cambia un poco, porque de pronto en forma remota la productividad es mayor si evitamos desplazamientos. En fin, esto nos va a llevar a también entender que la fuerza laboral es una fuerza heterogénea. No solamente el empleado que está sentado en el puesto todo el día, sino el que está remoto o el que está trabajando como freelance. Entonces yo creo que para los profesionales de gestión humana nos va a agrandar el campo de acción, porque vamos a tener un rol también más activo en la administración de todas esas relaciones para lograr un compromiso y encauzar la organización a escenarios de un muy buen desempeño. Y eso nos lleva al cuarto punto que yo quería tocar, y es el de unas nuevas relaciones de trabajo. A mí me parece que aquí van a surgir nuevas conversaciones. Yo quisiera, y ya estoy viendo, por ejemplo, pliegos de peticiones hablando del derecho a la desconexión, de las pausas activas en la casa, del respeto a las jornadas. Entonces, aquí me parece que hay una oportunidad para que Colombia supere uno de los atrasos más grandes que en mi sentir tiene, y es la condición de las relaciones laborales, sobre todo colectivas, que parecen estar todavía en etapas premodernas en algunos casos. Entonces vamos a tener nuevas conversaciones, nuevas, digamos, intereses y seguramente nuevos conflictos. Y yo quiero llamar la atención en algo, Camilo, y es lo siguiente. El COVID ha distraído un poco la atención empresarial y social de las protestas sociales que venían desde el año pasado, de noviembre 21, pero eso está simplemente dormido. Eso, en el momento en que se estabilice un poco la situación, esto va de pronto a resurgir, porque hay unas preguntas por resolver allí, y entonces yo creo que el valor de la conversación, el valor del diálogo va a ser fundamental para encontrar soluciones a unos problemas nuevos cuando la legislación y cuando las instituciones todavía no son capaces de resolverlos. Es el tiempo, en mi opinión, de pasar de la confrontación tradicional con los sindicatos a la cooperación, al trabajo conjunto, a comprometernos con propósitos superiores, la salud, el empleo, la sostenibilidad de la empresa. Esto es una nueva oportunidad que Colombia no puede desaprovechar, y eso nos va a conducir, en mi opinión, a una nueva institucionalidad en el tema laboral. Si miramos un poco la historia, hace un poco más de 100 años, la Primera Guerra Mundial nos dejó una institucionalidad nueva. A nivel global, nace, por ejemplo, la OIT, nace la Liga de Naciones, después de Naciones Unidas. En el caso colombiano, nace el Banco de la República. Si saltamos a la Segunda Guerra Mundial, las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, salen de esa crisis de la Segunda Guerra Mundial, y entonces tenemos que preguntarnos cuál es la institucionalidad que vamos a construir ahora para los próximos 60 años. Pero este es el momento y la gran oportunidad de pensar con libertad en ese nuevo diseño institucional que el país necesita y que el mundo necesita, porque el mismo mundo ha reflejado una debilidad de gobernanza global frente a esta crisis. Y esto nos lleva al 5 punto, a la quinta idea, que para mí es suprema y que recoge todas las anteriores, y también lo decía Carlos, es el tiempo de nuevos liderazgos. Yo creo que hay que partir de la base de que esta situación que estamos viviendo de crisis ha causado mucho dolor y daño en la sociedad, en familias, en empresas, en vidas, etc. Entonces, ese nuevo liderazgo
necesita reconocer el dolor como un medio de crecimiento, un dolor con propósito y con sentido y no un dolor desperdiciado. Y es desde allí donde se necesita empezar a recuperar el valor de la confianza, el valor de la fe, el valor de la esperanza para construir una nueva narrativa. La narrativa que traíamos seguramente necesitamos cambiarla para el tiempo que viene. Y ahí es donde surge y tiene toda importancia aquella frase tal vez de Napoleón, cuando decía, un jefe es un comerciante de esperanza. Necesitamos darnos el derecho de soñar con una nueva realidad, porque lo peor que nos podría suceder ni siquiera es el COVID-19, es que saliéramos de acá peor que como entramos. Entonces necesitamos con mucho desprendimiento crecer desde el ser, soñar una nueva narrativa y comunicarla con decisión, con mucha perseverancia, liderando las organizaciones desde el compromiso y ejemplo de los propios líderes. Es entonces el tiempo de esas nuevas historias, es el tiempo de la fe, es el tiempo pues de empezar a escribir con mucho compromiso la historia que queremos dejar para la humanidad en los próximos años. Yo creo que es el momento de mirar hacia adelante. En el mundo de la aeronáutica hay una frase que me parece muy sabia porque dice, los aviones no tienen espejos retrovisores, los aviones miran hacia adelante. Yo creo que hay que soltar con agrado, incluso con donaire, todos los proyectos que traíamos antes y que se nos cayeron. Este pintaba ser un año espectacular para la economía colombiana y hay que empezar a reescribir una nueva historia con esos nuevos valores y conscientes de lo que suceda en el futuro será la responsabilidad de nuestras decisiones en este momento y sobre todo del liderazgo que seamos capaces de construir de manera colectiva para hacer de esta dolorosa experiencia una gran oportunidad de aprendizaje, para que esta tragedia no sea una comedia histórica, sino por el contrario, un punto de inflexión hacia mejores escenarios para todos. Esas eran, Camilo, las ideas que quería compartir en términos generales. Muchas gracias por la invitación nuevamente y por supuesto abierto a las preguntas de los participantes. Jairo, mil gracias. Qué interesante planteamiento. Yo quedo como absolutamente retado por un lado y entusiasmado por otro lado, un poquito ansioso, porque lo que acabo de retratar es que el área de recursos humanos es un área que adquiere un valor crítico para apoyar a las organizaciones en unas transformaciones grandes, profundas, para esa redefinición de su rol, de sus nuevas prioridades, de sus nuevos hábitos de trabajo, de sus nuevas relaciones de trabajo y de ese nuevo liderazgo que acabas de mostrar. Mil gracias, qué excelente presentación, muy, muy querido. Yo les recuerdo a todos que pueden ir haciendo todas las preguntas que se les van ocurriendo a través del chat. Vayan haciéndolas, es el momento, no esperen hasta el final. Y de pronto, asegúrense que cada uno puede, con un control que hay arriba a la derecha en sus pantallas, asegurarse de que están viendo no toda la galería de todos los asistentes, sino están viendo al conferencista. Eso es algo que cada uno puede controlar poniendo arriba a la derecha la vista de quien habla. Gracias, Jairo. Ya volveremos contigo y le damos paso entonces a Alberto Merlano, pues nuevamente agradeciéndole mucho que nos honre con su presencia acá. Alberto, para muchos sobra hacer esta presentación. Él es administrador de empresas de EAFIT, tiene una maestría hecha en la Universidad del Valle. Él fue vicepresidente de Recursos Humanos en Ecopetrol durante 12 años continuos y él 2 veces fue gerente de la empresa de acueducto de Bogotá. Él es profesor de posgrado desde hace muchísimos años en la Universidad de los Andes y en la Universidad del Norte. Y hoy día es consultor, como él lo llama, en administración a escala humana, con énfasis en manejo de conflictos. Entonces, Alberto, por favor, el micrófono es tuyo,
Te escuchamos y nuevamente mil gracias por estar acá. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a nuestros colegas por su presencia, a Jairo, con quien trabajamos tanto tiempo juntos en los programas de cambio de Bancolombia, y a Carlos Humberto. El COVID está generando cambios globales, cambios fuertes, cambios a nivel de conducta que tiene que ver con la forma en que nos comportamos, pero también cambios a nivel de creencias, nuestros sistemas de valores. Y es una verdad bien sabida en estos temas de cambio, que si uno quiere cambios significativos, permanentes, debe trabajar fundamentalmente en los esquemas mentales, en las creencias, a nivel de las personas, la forma en que perciben el mundo, su marco de referencia, a nivel organizacional en la cultura y a nivel social en los paradigmas. Por haberme dedicado yo prácticamente toda mi vida al tema de administración a escala humana, hoy capitalismo consciente, negocios conscientes, le he puesto mucha atención al impacto que ha tenido esta pandemia en los modelos económicos y en los sistemas de empresas, la forma en que las organizan. Y si lo que está pasando puede fortalecer la tendencia que viene desde hace algún rato de buscar humanizar tanto la economía como las empresas. Me hago la pregunta de si el COVID-19 fortalecerá la tendencia hacia un capitalismo y unos negocios en lo que la economía y las empresas comerciales estén en una forma más consciente al servicio de la sociedad, o si lo que está pasando no es lo suficientemente dramático como para que ese cambio se acelere en forma sustancial. En caso de que se acelere, bien sea por cambio en la forma en que los empresarios vean la actividad económica, los gobiernos, igual la forma en que manejan las relaciones económicas con la sociedad, si ello implicaría cambios en las organizaciones, y cuáles serían si eso sucediera, y en particular cuál sería el papel de gestión humana en la implementación de cambios en la dirección de una humanización de la economía y de las empresas comerciales, los negocios. Mi presentación se orienta fundamentalmente a tratar de explorar posibles respuestas a esta pregunta. La muerte o la posibilidad de morir es tradicionalmente considerada como una buena consejera. La pandemia nos ha enfrentado con la posibilidad real de que nosotros o algunos de nuestros seres queridos mueran antes de lo esperado, obligándonos a reflexionar sobre temas en los que en condiciones normales poco pensamos. O sea, temas que están allí en el inconsciente, pero ante el hecho de que es posible que muramos antes de lo que habíamos pensado, la pregunta sobre identidad, quiénes somos realmente, misión fundamentalmente, qué es lo que hacemos aquí, y finalidad, hay vida después de la muerte, qué sigue después de esto, se hacen presente en momentos en que la vida está puesta en peligro. Pensar en la muerte, en su inevitabilidad, en su impredictibilidad. Muchos consideran, y yo comparto ese pensamiento, que le da sentido a la vida. Nos interroga sobre nuestro pasado, nos hace cuestionar nuestro presente. De todo nos tiende una cortina posible hacia nuestro futuro. Plantea interrogantes sobre si habrá o no futuro y cómo queremos vivir ese futuro si se nos conceden unos cuantos más años de vida. Nos ayuda a concentrarnos en lo importante en lugar de lo secundario. Nos facilita vivir más conscientemente en el presente. Y en ocasiones, cuando enfrentamos realmente la muerte, la nuestra o la de los seres más cercanos, puede producir que le demos un giro de 180 grados a nuestra existencia.
esa eventualidad de la muerte nos está ayudando a volvernos más conscientes de nosotros mismos, más conscientes del prójimo. Y eso de ser conscientes es una tarea realmente indispensable si deseamos en lo personal ser más felices y en lo colectivo sobrevivir como especie en un planeta cuya posibilidad de seguir albergándonos estamos poniendo en peligro, no por maldad de quienes lo habitamos, sino por ignorancia, por falta de sabiduría, al ignorar el impacto de las decisiones que tomamos en la calidad de nuestra propia vida y en la calidad de la vida de los demás. O sea, COVID-19 creo que por lo menos nos ha sensibilizado ante la posibilidad de morir, de lo que es importante y lo que es secundario. Y nos ha hecho preguntarnos de una u otra manera cuáles son las razones que tendría una persona en una clínica si necesitáramos un ventilador para preferirnos a nosotros a otra persona. ¿Cómo justificamos nuestra vida? No tanto en los logros que hayamos tenido, porque ya los tuvimos, sino en aquellas cosas que todavía nos faltan por hacer. Y es que hay cosas que consideremos que nos faltan por hacer. El COVID-19 también ha mostrado en forma dramática la interdependencia de todo con todo. O sea, este universo holográmico, en donde la parte afecta al todo y el todo afecta a la parte, nos ha indicado con una claridad meridiana que no puede haber una sociedad sana con gran parte de la misma enferma, física o psicológicamente. Nos ha desnudado los enormes contrastes de la sociedad actual, de la que las empresas comerciales son una parte muy, pero muy importante. Y principalmente las diferencias en el nivel de bienestar que existen entre quienes tienen todo lo que el dinero puede comprar y los que tienen poco o casi nada. Hoy, antes de la charla que tenemos, una visita que recibí de un pariente muy cercano y muy querido, decía que el COVID era clasista. O sea que pocos moriríamos de estratos 5 y 6 y que la mayor parte probablemente va a morir de los estratos 1, 2 y 3. No porque seamos nosotros más resistentes que ellos, sino porque nuestras condiciones son distintas. Lo económico sí influye en la forma en que no solo vivimos, sino también en la forma en la que podemos morir. Esto yo creo que en últimas nos obliga a evolucionar en conciencia. Pero evolucionar en conciencia tiene su significado propio y no todos están de acuerdo en qué significa eso que se dice con tanta frecuencia. Me forcé en tratar de encontrar una definición sencilla al tema de la evolución en conciencia. Y lo que encontré es que lo más fácil de expresar es que la evolución se da en la medida en que pasamos del yo al nosotros. O sea, a sentirnos cada vez más ciudadanos del planeta Tierra, a considerar a cada ser humano como mi hermano y a todo territorio como mi patria, no como una frase grandilocuente de una visión humanista, sino como una realidad existencial en donde se descubre el vínculo común entre cada ser humano y la humanidad, el vínculo común entre el hombre y el territorio, el planeta en donde estamos, la interdependencia que tenemos los unos de los otros, y que sin ese espíritu que genera cooperación y cuidado, la supervivencia de todos está en peligro. Este nivel de conciencia se le ha puesto un nombre, se le ha puesto el nombre de nivel de conciencia humanocéntrico, para diferenciarlo del nivel de conciencia egocéntrico. Humanocéntrico implicaría me centro en la humanidad, en mí como parte de esa totalidad. Egocéntrico implicaría me centro fundamentalmente en mí. Y ha sido planteado, si sobrevivimos como especie, como el próximo estadio de la evolución de la humanidad. Creo que si todo nos favorece, hacia allá nos encaminamos. Antes del COVID-19, el mundo, a través de sus más destacados pensadores, clamaba por una modificación del espíritu del capitalismo, pasando del capitalismo salvaje a lo que se ha dado en llamar capitalismo consciente.
Yo espero que esta tendencia se fortalezca en el post-COVID-19 como consecuencia de las reflexiones producto de la pandemia acerca de cuál es el papel de la economía y de los negocios en la vida de las personas. Se ha reclamado sustituir el egoísmo por solidaridad, modular la necesidad de competir, valorando la necesidad de la cooperación sobre la competencia en ámbitos distintos al económico, evitando que los valores, las prácticas de la economía de mercado, válidos dentro de su área de funcionamiento, se extiendan a otras áreas de la actividad humana y sigamos convertidos en lo que algunos críticos sociales han llamado sociedades de mercado, en la que la relación de intercambio de las cosas en términos de su relación o correlación entre oferta y demanda determina casi el único criterio que se usa para valorar qué es importante y qué no lo es. El capitalismo consciente sugiere transitar hacia una economía orientada hacia el bienestar de las personas en lugar de hacia el dinero, de una mano invisible movida por leyes impersonales del mercado como norma o regla de logro de justicia social, a una mano visible movida por la conciencia de que todos formamos parte de un cuerpo en el que la infelicidad de cualquiera de los miembros afecta a la felicidad de todos. Esto requiere que evolucionemos como especie. Y pienso que el ejemplo es claro. La evolución se va a dar si no desaparecemos como especie. Y se dará por las buenas mediante el crecimiento en conciencia de quienes lideran el planeta en todos los campos de la actividad humana, o se dará por las malas, con crisis como la del COVID-19 o las que están por venir. Podrían ser más severas, muchísimo más severas de las que tenemos en la actualidad. ¿En qué nos afecta todo esto a nosotros? Negocio consciente es lo que deriva de capitalismo consciente. El negocio consciente o los negocios conscientes, también llamados a veces emprendimientos sociales, hoy en el tiempo lo denominaban negocios sociales con una connotación un tanto distinta como la planteaba acá en esta charla, ve el propósito principal de la actividad comercial como el de satisfacer necesidades reales que promuevan la autorrealización humana. Estos negocios conscientes buscan dar respuesta a la pregunta de cómo lograr que los valores del capitalismo consciente se lleven a cabo a través de las empresas en general y en particular a través de las empresas de carácter comercial. La definición de empresa consciente es discutible. Cada vez que la presento se dan discusiones muy de fondo sobre ella, porque tiene mucho que ver con propietarios y nivel directivo, pero principalmente con propietarios. Dice que son empresas dirigidas por personas que han alcanzado el nivel de conciencia que hemos llamado humanocéntrico, lo cual le permite percibirse a sí mismas como parte de la humanidad y como consecuencia de esto buscan a través de las empresas que crean servir a la sociedad y hacer del mundo un lugar mejor, considerando los excedentes, las utilidades, un medio necesario para cumplir los fines de la empresa y remunerar adecuadamente al capital y al trabajo, pero no como el propósito que justifica su existencia. O sea, las empresas están buscando fundamentalmente maximización del bienestar de la sociedad. La utilidad es absolutamente necesaria. Sin ella no hay empresa, pero no es la finalidad principal. Es un emprendimiento que se podría asociar con lo social y que implica una evolución muy grande en conciencia de las personas que sean dueñas de las empresas. Las investigaciones que hay al respecto, hay un libro muy reciente que lo plantea con lujo de detalle, reinventando las organizaciones, indican que esto no funciona sin un gran compromiso de los propietarios, lo cual ha limitado estas experiencias a empresas que son propiedad relativamente de pocas personas que tienen este tipo de orientación, y lo ha dificultado en las sociedades anónimas, en donde el número de accionistas es muy grande.
Estas empresas, de manera deliberada, o sea, no como un subproducto, sino conscientemente, deliberadamente, buscan el desarrollo de su personal y de sus clientes y la sostenibilidad planetaria, transformando la responsabilidad social en algo que emana del ser de los propietarios y de los administradores. Y es inherente a la naturaleza de las empresas por ellos dirigidas, y no solo una estrategia comercial orientada a mejorar la imagen corporativa y con ello las utilidades de la organización a su cargo. La situación anterior da como resultado que propietarios y administradores, eventualmente gran parte de su personal, conciban su actividad empresarial como una acción de servicio a la humanidad, lo cual le proporciona un propósito trascendente a la tarea que ellos emprenden. Una característica esencial de estos negocios conscientes es que, buscando optimizar su contribución a la sociedad, integran su propósito superior con el de sus principales stakeholders. No solo tienen interés en los intereses de los inversionistas, sino de todos aquellos que están de una u otra manera relacionados con ellos. Paradójicamente, hay evidencia contundente de que esto contribuye a una mayor utilidad para los inversionistas. Como si en una facultad de administración estuviéramos preparando a los administradores, no desde la perspectiva de estar al servicio de los dueños de la empresa, sino al servicio de la sociedad, de los que los dueños de la empresa, los inversionistas, son parte importantísima y cuyos intereses económicos no son perturbados en la medida en que el gerente o la administración se dedica a lograr un bienestar colectivo. Por el contrario, las investigaciones y los datos que tenemos al respecto indican con contundencia que la utilidad de los inversionistas en este tipo de empresas es mucho mayor que en empresas similares con otros enfoques gerenciales. Los productos o servicios de esta empresa son obviamente éticos y amigables con la vida y con la naturaleza. Los mecanismos que se emplean fundamentalmente para lograrlo es el desarrollo de culturas humanistas fundamentadas en una apertura racional, emotiva a los demás, y el uso de modelos administrativos ajustados a la naturaleza humana. Aquí hay una crítica muy profunda, en el sentido de que la mayor parte de las organizaciones no están diseñadas a escala humana, o sea, no están diseñadas para sacar el máximo provecho de la naturaleza humana en todos sus niveles, y que muchos de los problemas organizacionales se deben a un mal diseño desde el punto de vista de no ajustarse a las potencialidades, a las capacidades de las personas que forman parte de ellas. Estas organizaciones usan principalmente aplanamiento de la estructura y el funcionamiento de los llamados grupos autónomos, con un altísimo grado de delegación de autoridad que parece subversivo cuando uno lo ve por vez primera. Igualmente se preocupan a través de formación intensiva de propiciar evolución de los líderes y trabajadores hacia la conciencia humanocéntrica. Por último, ¿en qué nos afecta eso a nosotros como hombres de gestión humana? Yo he estado en dos posiciones. En una no era el presidente. Tuve mucho tiempo en Ecopetrol. Me toleraron. No creo yo que hubiese una total coincidencia entre los planteamientos de mis colegas y de la presidencia y lo que yo hacía. Me toleraron porque funcionaba. O sea, porque funcionó con la Unión Sindical Obrera, funcionó en el manejo de las cosas. Las locuras del modelo eran cosas que podían pasarse por alto, dado que el modelo parecía funcionar. Y en el acueducto lo pude poner más en práctica porque había mayor nivel de autoridad. Quiero tener en esta parte final precisión en las razones para hacer esto. Razones básicas que hacen que el modelo pueda funcionar adecuadamente es la convicción, producto de la evolución en conciencia de los propietarios principalmente y de la alta dirección de la empresa. Pero hay otras razones para montar este sistema, y es la conveniencia. O sea, las empresas se ajustan a los cambios
en las expectativas y en los hábitos de consumo de los usuarios de sus productos, de sus servicios, o muchas veces se mueven por el deseo de lograr altos niveles de desempeño de los trabajadores. La experiencia indica que posibilidades se dan, pero cuando los modelos de administración a escala humana, negocios conscientes y similares, se montan por conveniencia, generalmente operan durante un corto plazo. No sobreviven a las dificultades que puedan perturbar la generación de ingresos, perturbar las utilidades, sin que se pueda lograr convencer a quienes están allí, no por razones de convicción, sino por razones de utilidad, de darle un tiempo mayor. En algunas experiencias, empresas vendidas que antes eran escala humana conscientes, a personas que empiezan a utilizar los mismos sistemas, en un corto plazo vuelven a los límites anteriores y generan rendimientos similares a los que tenían con modelos distintos. Nuestro papel en gestión humana, cuando tenemos la suerte de tener como jefes en las juntas directivas, en la alta dirección, a personas que tienen conciencia de este tipo de cambios necesarios, sería simplemente ayudarles, servirles de apoyo y manejar con ellos el proceso que conduce a que este tipo de organizaciones se conviertan en una realidad cada vez más frecuente. Si se hace por conveniencia, se adoptan algunas de las estrategias y prácticas de los negocios conscientes. El gerente de gestión humana debe, en ausencia de una dirección que entienda y se comprometa en conciencia con el cambio, convertirse en líder del espíritu y el líder de la práctica de la transformación de la empresa. A mí en Ecopetrol ese papel fue el que me correspondió durante los 12 años. No es el papel más grato, no se alcanza la totalidad de los resultados, pero en este campo cualquier avance es ganancia. Si esto se da, de todos modos, sería conveniente, por lo menos, para no decir necesario, si el cambio está manejado por la gente de gestión humana, de que nosotros en gestión humana nos preocupáramos también con nuestro propio avance en conciencia. O sea, por caminar hacia adentro de nosotros mismos y ver si podemos avanzar un poquito más rápidamente de lo que avanza la sociedad en su conjunto. En mi experiencia como ejecutivo y como gestor en estos campos, yo he aprendido a abandonar el compromiso con resultados, cuando esos resultados no dependen de mí. O sea, prefiero dejar lo que no controlo en manos de las fuerzas impersonales del universo y concentrarme desapegado de resultados en lo que sí es posible hacer, por la razón ya anotada de que todo avance es ganancia. Sugiero a mis colegas que si se apuntan a una tarea de esta magnitud, hagan lo mismo. Se comprometan con la acción, se desapeguen de resultados y miren su triunfo o su fracaso, no tanto como llegar a un punto específico determinado, sino como el haber avanzado desde donde empezaron hacia el lugar donde se deja la organización cuando ya uno no pertenece a ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto Merlano. Los que aspirábamos a ampliar nuestra comprensión y ampliar nuestra mente y nuestra mirada con este conversatorio, sin duda que hemos cumplido ese objetivo, y ni que después de la charla magistral estupenda de Alberto Merlano, muy agradecido, muy profunda. Me quedo ahí con el humanocentrismo, como esa nueva mirada, ese nuevo término de esa nueva mirada. Y hay muchas preguntas muy interesantes que se han hecho. Vamos a tener que filtrar pues bastante algunas de ellas para poderlas responder. Y yo invito a Alberto Merlano, a Jairo Burgos, a Carlos Delgado, y todos a que estén allí listos para escucharlas y responderlas y estar en cámara. Y hay una primera pregunta
Y se me ocurre, no está dirigida con nombre propio, pero a mí se me ocurre proponerle primero a Alberto Merlano, quizás que la quiera responder, pero por supuesto los tres invitadísimos. Dice la pregunta de Ingrid Acosta: algunos economistas consideran que las sociedades están más abiertas a hacer cambios después de una crisis. ¿Cuál será el momento oportuno para proponer reformas laborales y reforma pensional? ¿Será este el momento? ¿Será después? ¿Cuál será el momento oportuno? Es una pregunta para mí difícil. Tal vez mis colegas me pueden ayudar a la respuesta. O sea, yo siempre pienso en la frase de Cristo, que me parece tan sabia, que no se puede echar vino nuevo en odres viejos porque se rompe el odre y se pierde el vino. Aquí el odre es el paradigma vigente, la cultura, la marco de referencia, la cualquier innovación, cualquier cambio, tiene que ver con el marco de referencia que está detrás. Entonces, ¿cómo contestar la pregunta? Implica ver en qué marco de referencia estamos. Yo no creo, y en eso estoy de acuerdo con mis colegas, de que todavía se da tiempo para decir si este proceso que hemos vivido ha producido un cambio realmente sustancial, permanente, o si fue un pequeño temblor que dejó las cosas más o menos como estaban, y los cambios que veremos serán cambios menores, cambios más conductuales que cambios de fondo. Si el momento oportuno se presentara, creo que muchas cosas tendrían que ser replanteadas. Entre otras cosas, remuneración del trabajo, jubilación, derechos de las personas. No es posible suministrar una respuesta fuera del marco en donde la respuesta sea dada. Y dentro del esquema que he presentado, no sería posible dar una respuesta sobre cuál es el momento para presentarla y tampoco sobre cómo sería esa propuesta si ese momento se diera. Vale, muy bien. Si cualquiera, Jairo o Carlos, quieren intervenir y agregar, pues claro, súper bienvenidos. Una siguiente pregunta se pregunta si habrá una mayor flexibilidad en las relaciones entre empresas y trabajadores y si habrá entonces una mayor disposición de los trabajadores y de los sindicatos para aceptar la remuneración por horas y aceptar la cotización a la seguridad social proporcional a esa remuneración. Si ahora de parte de los trabajadores habrá mejor ambiente para esa iniciativa. Y Jairo, ¿te puedo proponer tu comentario a esa pregunta? Claro, Camilo, con el mayor gusto. A mí me parece la pregunta muy interesante y yo la abordaría de la siguiente manera. Yo creo que la flexibilidad no es la consecuencia de una situación de crisis, aunque el entorno, por supuesto, ayuda. A mí me parece que la flexibilidad tiene que ver mucho con la confianza. Yo creo que si somos capaces, y por eso hablaba mucho de recuperar la confianza, de crear nuevas narrativas, de repensar estas relaciones, seguramente con confianza podemos dar pasos en medio de la incertidumbre. Justamente hace algunas semanas me invitaban a un panel en donde compartíamos con el actual presidente de la USO y hacía un planteamiento que quiero compartir acá. Las relaciones con los trabajadores, las colectivas en Colombia, históricamente, están edificadas sobre un modelo de progresividad. Es decir, cada vez que nos sentamos a negociar es a ver cómo crecemos la convención colectiva anterior, cómo mejoramos los beneficios. Y a mí me parece muy humildemente que eso es insostenible. No hay ni siquiera empresa, no hay ninguna economía
familiar que resista un modelo como ese. Imagínense ustedes nosotros fijando un presupuesto familiar en nuestros hogares en donde cada mes vamos creciendo y vamos creciendo sin que los ingresos crezcan al mismo ritmo. Eso no puede terminar bien y eso está pasando un poco. Entonces, ¿qué planteaba? Yo creo que lo que debemos hacer es tratar de construir unos marcos sobre unos mínimos, pero también con unos techos, para que la conversación cambie. Entonces, tengo unos mínimos que yo respeto. A partir de esos mínimos, cuando a la empresa le va bien, pues debe también ir bien a los trabajadores. Y yo hacía una crítica con ocasión de la figura esta del Código Sustantivo de Trabajo, de la revisión de las convenciones colectivas de trabajo. Y me parece, ¿por qué no ha funcionado? Porque siempre la conversación ha sido iniciada por una empresa en donde ante situaciones de crisis llama a sus trabajadores y les dice, no puedo seguir pagando esto, vamos a replantearlo, y eso es razonable. Pero yo me pregunto, ¿conocemos algún caso en donde en situaciones de bonanza las empresas hayan llamado a sus trabajadores a decir, en este año de resultados sobresalientes puedo conceder un más, hagámoslo? Las relaciones son siempre bilaterales y recíprocas. Entonces, de lo contrario, si no hay esa base de confianza y reciprocidad, cada quien se va a atrincherar en su planteamiento. Por eso es que necesitamos salir de allí y empezar a tener esquemas de beneficios en adelante, ahí sí, que sean como la famosa acordeón de la que nos hablan los epidemiólogos, que seamos capaces de reducirnos en momentos de estrechez, pero también de ampliar los momentos de crecimiento. Sí, estamos partiendo de premisas comunes, el empleo y el bienestar, pero en mi opinión, naturalmente, mantener ese esquema de progresividad en los acuerdos colectivos, eso no es una buena idea y creo que no va para ninguna parte. Y conecto un poco con la pregunta a la que se refería Alberto sobre el momento de la reforma laboral y la reforma pensional. Y me gustaría devolverle a la audiencia la pregunta de esta otra manera. ¿Cuál es el costo para Colombia de aplazar esa discusión? Y ese es un costo no solamente económico, sino sobre todo ético, del cual toda esta generación de la que nosotros hacemos parte no puede sustraerse hacia el futuro. Estamos, me parece que de una manera, por decirlo menos, irresponsable, evadiendo una discusión de fondo o aplazándola y siempre buscando excusas para no darla, que no es el momento, que no es la prioridad, que hay un ambiente político. Yo creo que hay decisiones en la vida en las cuales uno no puede escoger el momento. Cuando me da el ataque de apendicitis, no puedo decir, este no es el momento ideal para operarme. Yo creo que aquí tenemos que preguntarnos cuál es el costo para la sociedad de aplazar eso y quién va a asumir la responsabilidad en el futuro frente a las nuevas generaciones por cuando llegue a la vejez y no tengan un modelo de protección adecuado, que estamos viendo ahorita. Entonces, para mí, claro que es el momento de abordar esos temas estructurales y es una irresponsabilidad no hacerlo. Tenemos que, ahí sí vuelvo a Churchill, no desperdiciar la crisis. Tenemos que salir como sociedad institucionalmente fortalecidos para construir modelos más equitativos, porque del modelo pensional se ha dicho que es muy desigual, entre otras cosas. Muy bueno, Jairo. Muchísimas gracias, señor. Y tengo una pregunta siguiente que podría tal vez ser apropiada para Carlos Delgado. Dice así, para evaluar el desempeño, evaluamos comportamientos observables. Y en esta nueva perspectiva de tener un porcentaje considerable de personas en trabajo remoto, yo asumo que entonces que no podemos observar, ¿cómo debe cambiar esto? Bueno, muchas gracias, Camilo. Camilo, yo quisiera referirme primero un poco, tenía muchas ganas de hacer unos breves comentarios sobre las dos preguntas anteriores, la que le hacen al doctor Merlano y la que le hacen a Jairo. Y yo quisiera distinguir como esto. Yo he venido reflexionando y
y yo distingo. Los tiempos en que nosotros juzgamos el desarrollo son tiempos muy distintos a los tiempos de la evolución. Nosotros lo juzgamos casi que por nuestra existencia, y entonces ahí, ante las dos preguntas, si este será el momento para hacer cambios en estos temas de pensiones o una mayor flexibilización, yo entendería como dos cosas. La primera, y que yo creo que nos tenemos que preparar, vienen unos próximos años muy difíciles en lo social y en lo económico. Yo creo que vienen épocas de mucha incertidumbre, donde mucho de lo que se ha logrado construir, lo bueno, lo malo, pero mucho de lo que se ha logrado construir va a destruirse. Mucho del aparato productivo va a destruirse. Seguramente no las empresas de los que estamos acá. Yo veo algunos de los que están y claro, eso no va a ocurrir en ISA, ni va a ocurrir en Bancolombia, ni va a ocurrir en Ecopetrol, ni va a ocurrir en Bolívar. Pero es que la economía de este país, el 85% de la economía de este país está construida sobre medianas y pequeñas empresas que van a quedar en situaciones muy lamentables, y que ese no va a ser el mejor escenario para comenzar desde ahí a construir en los próximos años mejores condiciones de trabajo para la gente. Por el contrario, seguramente van a haber unas condiciones de pauperización del empleo muy grandes y muy delicadas. Pero creo que vienen momentos muy difíciles. Y ahí estoy hablando en el corto tiempo. Ahora, ¿qué es el corto plazo en la historia de la evolución? Eso es lo que... Pero sí creo, y creo que la historia lo ha demostrado, los 13.800 millones de años de evolución lo han demostrado, que después de las crisis hemos salido mejor. Yo creo que esa fe la tenemos. Yo tengo esa fe. Yo tengo la fe de que cuánto tiempo lo alcanzaré a ver o no, eso ya es una cosa distinta, pero yo creo que de aquí sí tendrán que venir, y uno lo oye, yo lo oigo, yo tengo hijos adolescentes y uno lo oye cuando los oye a conversar a ellos y primero pues me preocupa muchas veces un lenguaje de no futuro, no pensión, no vivienda, no trabajo, no, pero también al tiempo unas reflexiones muy profundas sobre el cambio climático, lo que viene, la sostenibilidad, el papel de las empresas, mucho lo que hablaba el doctor Merlano, de cuál debe ser el papel de las empresas y cuál es el verdadero papel del trabajo. A mí me decía una vez un hijo, papá, es que su definición de éxito no es la mía, y eso lo confronta a uno duramente. Entonces, creo que se vuelve muy relativo el decir esto, uno por los distintos tipos de empresas o los países, por los niveles de desarrollo, pero sobre todo por cuál es la escala de tiempo. Si creemos que van a aparecer estas reformas en los próximos 2 años, yo no creo que los 2 próximos 3 años van a ser muy difíciles. Si creemos que esto se juzga en unas escalas más amplias, creo que pueden venir mejores condiciones. Bueno, el desempeño y los comportamientos observables. Partir del hecho, si partimos de un paradigma de la supervisión y el control, pues entonces yo solamente puedo observar los comportamientos que puedo estar viendo, y entonces tendría que estar diariamente haciendo supervisión muy exacta de lo que están haciendo mis personas, de lo que está haciendo mi gente. Pero hoy ha aparecido una palabra varias veces que a mí me parece espectacular, que es el término de confianza. Y si el término es confianza y hay unos sistemas unas conversaciones de compromiso muy claras entre el equipo y el líder, donde primero hay claramente una visión y ese líder inspira esa visión en las personas y logra que esa visión sea una visión compartida, y luego ese equipo es capaz de ponerse a construir junto cuál es la mejor manera de construir esa visión, y es capaz de asumir de manera corresponsable temas de desarrollo de esa visión, y somos capaces de lograr acuerdos sobre qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, cuál es el propósito sobre todo eso.
no tanto sobre el qué o el cómo, primero el para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, cuál es el propósito de lo que vamos a hacer. Y se permite que cada uno de los miembros de ese equipo luego, de manera responsable, salga a construir el qué es su contribución y el cómo es que va a contribuir. Yo creo que seríamos capaces de construir unos sistemas de desempeño súper potentes, mejores que lo que tenemos ahora, porque van a ser sobre la base del compromiso, sobre la base de la confianza, sobre la base de tenemos un propósito común y sobre la base de cada uno tiene que asumir una responsabilidad y un compromiso con ese propósito común. Yo creo, como nunca antes, que hoy es el mejor momento para tener sistemas de gestión de desempeño muy potentes. Pero obvio, y acompañado de lo que decía de que el primer cambio tendrá que ser en el liderazgo, pues implica cambios en el liderazgo y implica cambios en la concepción de eso que va a ser el desempeño. Ok, buenísimo, mil gracias. Quiero traer un comentario y una pregunta que hace mi amiga Libby Betancourt. El comentario es: el peor error es no aprovechar la crisis, que me parece un mensaje sabio que resume muy bien mucho lo que hemos escuchado. Y la pregunta que ella hace en otro punto, no sé a quién dirigírsela, dice: ¿y qué pasa con la gerencia espiritual? Ahí los dejo a ver quién levanta la mano. Doctor Merlano. Ese es un término que a mí me gusta mucho, pero que no me gusta usar porque despierta asociaciones con religiosidad y algunas personas tienen resistencia a todo lo que les suena religioso. Pero hay manera de compartir pantalla, Camilo. Sí, señor. Allí abajito, si mueves el cursor, verás el comando de compartir pantalla. ¿Sí lo ubicas? Déjame ver. Ahí está. Y tienes que escoger cuál archivo vas a compartir. Sí. ¿Se ve algo ahí? No todavía. Ahí ya viene, ya viene. Fíjate, esta es una frase de Toynbee en 1976. Dice: estoy convencido de que la enfermedad de la sociedad moderna solo se puede curar por medio de una revolución espiritual en los corazones y las mentes de los seres humanos. Los malestares sociales no pueden ser remediados por cambios organizacionales. Estos intentos de remedio son superficiales. Las únicas curas efectivas son espirituales. La organización es tan buena o mala como lo sean las bases espirituales en las que se fundamenta. Estoy seguro de que el género humano necesita una nueva base espiritual. Si dicha base sirve para sanar nuestra actual enfermedad social, esa nueva forma de sociedad más satisfactoria podrá ser construida gracias a ese fundamento espiritual nuevo y mejor. Sin esto no veo posibilidad de cura, dice él. Ajá. ¿Algo de ahí ahora? Ahora tienes que dejar de compartir pantalla. Exacto, listo. Exactamente. Perfecto, gracias. Lo que se está planteando en última instancia es una revolución espiritual, en el mejor sentido de la palabra. Se nos ha dicho que la especie humana evoluciona en conciencia. Evolucionar en conciencia es nuevos marcos de referencia y nuevos compromisos que se generan a partir de esos marcos nuevos de referencia. Pasar de una etapa en la que estamos en el ego, y eso no es malo, nos correspondía centrarnos en el ego, a una situación en la que nos sentimos hermanos de todos. En términos espirituales uno podría decir, nos sentimos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos de todo lo existente. Y redefinimos nuestro compromiso con nosotros mismos y con los demás. Con nosotros mismos desde el punto de vista de evolución y crecimiento personal. Ser cada vez más. Y disociamos un poco el tener del ser, en el sentido de que primero el ser y luego el tener. El tener es complemento del ser.
pero el tener no puede ser sintomático, forma de identificar el nivel de desarrollo de la persona. Y nace de adentro, y por eso la definición que se da de empresas conscientes, el hecho de que una persona con una conciencia que lo hace sentir parte de la humanidad no puede evitar, Camilo, el lanzarse hacia lo que conviene a la humanidad. O sea, no lo puede evitar. Es parte de su imperativo moral categórico, de su evolución como ser humano. Es eso lo principal. Es la razón por la que si estos sistemas que funcionan, porque sí funcionan y funcionan bien, se hacen con propósitos distintos. Por ejemplo, porque comprometen más a los trabajadores, porque la productividad se eleva, etc. Y no por la razón de fondo, del propósito superior, de sentir que se sirve mejor a la humanidad a través de los productos y servicios que ponemos a su disposición. Esto no funciona. Esta gerencia, estrictamente hablando, Libby, sería una gerencia espiritual, no necesariamente una gerencia religiosa, una experiencia de gerencia cristiana o judía o islámica o budista, sino espiritual. O sea, el individuo tiene una conexión consigo mismo y con la humanidad. Fundamentalmente en esa definición de espiritualidad, la espiritualidad es la conciencia de la vinculación que yo tengo como individuo con la totalidad. O sea, darme cuenta de que yo formo parte de un todo. Y al formar parte de un todo, lo afecto y soy afectado por él. Y eso mueve mi conducta. Por eso es que hay tanto escepticismo en estas líneas de que las crisis realmente provoquen el cambio inconsciente. No es que las crisis no sirvan. Las crisis pueden producir muchos cambios en conductas que van generando cambios inconscientes. Pero producir cambios en conciencia radicales, la historia muestra que la evolución en conciencia es paulatina, gradual, continua, no discreta, no va a saltos. Casos como el de Pablo de Tarso, que se transforma de una vez por todas, porque un rayo lo tumba del caballo, son muy contados. O sea, vamos paulatinamente como sociedad evolucionando. Por eso cualquier avance es ganancia. Es que fue el mensaje final a mis colegas. Cualquier avance es ganancia. Estamos muy lejos todavía de llegar a una sociedad centrada en el hombre, una economía al servicio de la humanidad, etc. Pero avanzamos, caminamos. Y eso en sí mismo es, para mí, altamente satisfactorio. Sin duda, Alberto Merlano era más que indicado para que nos respondiera a esa pregunta. Muchísimas gracias. Y creo que tengo una pregunta más para hacer muy específica. Tengo muchas más preguntas para hacer, pero estamos ya pasando las 7:30 de la noche. Hay mucha gente, casi toda la audiencia ha permanecido acá, pero vamos a colaborarles a los que necesiten y quieran retirarse. La pregunta que tengo es muy específica. Si lo que está pasando con la transformación de las organizaciones implicará una presión para que haya retiro mayor de las personas mayores en beneficio de la incorporación de gente más joven. ¿Quiere contestarlo Alberto Merlano? Oh, yo soy el más anciano del grupo, sé que estoy tocado por el tema. Estoy respirando por la herida. Que no me dejen salir de casa. Que me digan abuelito. Decía en alguna oportunidad que uno tiene la edad de la mujer que ama. Después lo cambié, porque uno puede amar a cualquiera. Más bien es al revés, uno tiene la edad de la mujer que lo ama a uno. Entonces, si la mía tiene 40 años, yo tengo 40 años. Pero todavía tengo, o siento que tengo, camino por recorrer. Pero somos dejados en el camino. Yo lo estoy viviendo. Tanto en la Universidad de los Andes como en la Universidad del Norte soy el profesor más antiguo. Ya me ven con sospecha. Soy un mal ejemplo. O sea, ¿por qué están jubilando a mis colegas? A mí todavía no me jubilan. En cualquier momento llega el instante que me dice, no más, Alberto, dedíquese a hacer otras cosas. Entonces, sí es posible que las empresas opten por
gente más joven, de hecho, lo están haciendo hace rato, y que los que tenemos de 65 años adelante tengamos que volverlos a reinventar y volver a venderla a esta sociedad a través de nuestras realizaciones, nuestra utilidad. Los ancianos de la tribu ya no somos tan venerados como antes. No lo tomo tan a pecho como algunos de mis colegas en mi chat de compañeros de bachillerato que están ofendidísimos por el tema, pero ciertamente lo más probable es que cada vez seamos o sean relegados más las personas que tienen ya edad de jubilación. Muy bien. No sé si Carlos, Humberto, no sé si Jairo quieren agregar cualquier cosa, por favor. Yo quisiera agregar ahí algo. Mire, yo creo que esa tendencia estaba siendo comenzada a reevaluar. Yo creo que las empresas, después de haber hablado de millennials, centennials, Zetas, X, cuando ya nos había acabado el abecedario, llegamos a la conclusión de los perennials y habíamos comenzado a decir, venga, la generación de los perennials, y las organizaciones comenzábamos a decir, bien estos muchachos y bien toda la tecnología que traen, pero esta generación, las personas adultas, sobre todo pues las personas más destacadas, los mejores miembros de la tribu, hay que cuidarlos y hay que tenerlos y hay que buscar cómo los ponemos a interactuar. Yo creo que esa reflexión se estaba dando muy seriamente en las organizaciones, pero esta situación del COVID es factible que la reverse por el tema de la vulnerabilidad de la edad. O sea, todos los estudios y las estadísticas pues, hasta el momento lo que está mostrando, porque yo creo que lo único que sabemos de COVID es que no sabemos nada de eso, pero hasta el momento las estadísticas lo que van mostrando es que unas personas mucho más vulnerables. Cuando las personas de menos de 60, las cifras son muy rápidas, nos vamos a enfermar el 80% de la población. Del 80% de la población, el 80% ni se van a dar cuenta. A lo mejor ya estamos enfermos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero de ese 20 que queda, hay un 15 que se va a enfermar y se va a enfermar gravemente, pero va a salir. Y hay un 5 que la mitad va a morir y la mitad va a salir. Eso es más o menos como lo que uno lee con todo esto de los epidemiólogos. Las probabilidades de vida de los de menos de 60 años son del 50%, pero cuando son de más de 60 se vuelve la probabilidad de perder la vida es del 70%. Y si tienen más de 70 años, la probabilidad de perderla es del 90%. Esas cifras están llevando entonces a que ahora lo que estamos haciendo es que estamos llevando a las personas que tienen más de 60 años y si sobre todo tienen condiciones de morbilidad, a que las llevemos a las casas a protegerlas, independientemente de la labor que estén desempeñando. Personas críticas en mi organización que las necesitaríamos tener al frente de una subestación, etcétera. Perdón, pero vámonos para la casa. Y hay veces que estamos diciendo, ¿y con quién vamos a cubrir esa posición? Miren a ver qué hacen, pero a esta persona nos la tenemos que llevar para su casa a trabajar. Y esa condición creo que va al final a conducir a una reflexión que a mí no me gusta, porque me gustan los perennials, será porque estoy ya llegando ahí, pero va a llevar a esa condición de que va a haber cierta discriminación y que las organizaciones seguramente van a comenzar a preferir el retiro de esas personas a tenerlas de pronto en la casa, pero sin poder hacer la contribución, porque si el oficio es intelectual, vaya y venga, pero si es otro tipo de contribución la que hace, eso se va a volver una complicación. Sí creo que eso va a ser una consecuencia. Camilo, dale, Jairo. Quisiera agregar algo a este tema y es lo siguiente. Yo pienso que ya se venía dando una tendencia en donde las organizaciones contratan, digamos, mucho en función del talento y no tanto en función. A mí me parece eso importante porque, no obstante, las limitaciones con el distanciamiento, la sociedad también se ha dado cuenta del valor de la experiencia,
del valor del conocimiento. Y creo entonces que en adelante es muy posible que el aprecio hacia esos atributos que normalmente se asocian con la edad avanzada van a cobrar vigencia. Ahora bien, volvemos al replanteamiento de paradigmas. Es pensar en el empleo como un género y en el contrato de trabajo como una especie. Yo creo que a la sociedad no le debe interesar si a un adulto de 70, 75 años se le ocupa como trabajador o como contratista. Eso me parece que es accesorio. Parte de los problemas que tiene nuestro mercado laboral es que ha asociado la formalidad a un contrato de trabajo y eso es una gran barrera. Pero si nosotros entendemos que la gestión del talento debe incluir no solamente al talento contratado, sino al talento que está a través de un contrato de prestación de servicios o que es un freelance, me parece que ahí se le saca todo el provecho a la experiencia, porque en momentos de incertidumbre, en momentos de crisis, ese talento es muy importante. Ahora bien, lo que hay también es de redefinir los roles para que el trabajo físico que estaban haciendo antes sustituido por un trabajo, por ejemplo, tutor, mentor, en donde transmite conocimiento a esas nuevas generaciones. Yo creo que eso va a ser también de los cambios interesantes. Me parece que las empresas se pueden beneficiar mucho y además es un poco indolente desperdiciar ese conocimiento y esa experiencia. Además, veníamos viendo cifras en donde la altísima rotación de la gente muy joven estaba representando serios problemas y costos para las organizaciones, dificultad para transmitir cultura, para lograr resultados. Entonces, creo que hay una palabra muy sabia en la vida, a mí en particular me gusta muchísimo, y es el equilibrio. Hay que buscar que la organización mantenga un equilibrio adecuado entre sus distintas fuentes y recursos de conocimiento para poder cumplir su propósito superior. Y en ese sentido, independientemente de las generaciones, todos pueden contribuir y deben contribuir. Yo de pronto leo aquí el comentario que hace Lidia Betancourt porque tiene que ver con esto. Y ella dice, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el COVID frente a la protección de los mayores? Yo creo que de fondo lo que hace es hacer un par y valorarlos. Es un tributo a lo que significan, a su talento y a su sabiduría. Y me da una tristeza enorme tener que parar esta charla. Creo que toca, pero esta es una conversación con Jairo Burgos y con Carlos Delgado y con Alberto Merlano que muchos quisiéramos seguir una hora más oyendo y compartiendo esto. Hay que darle término. Yo lo lamento y me disculpo con las personas a quienes no les pudimos responder preguntas que nos hicieron. Tratamos de que las preguntas que se respondieron correspondieran a la mayor cantidad de preguntas que hicieron los asistentes. Leo un comentario que hace un asistente, Mauricio Montoya. Dice, gracias a los tres ponentes por compartir sus conocimientos y sus experiencias. Son excelentes sus planteamientos y estoy totalmente de acuerdo en que hay que escribir una nueva historia. Me gustó esa frase, creo que es un poco el propósito de este conversatorio. Creo que estamos viviendo, pues obviamente no hay que decirlo, un momento muy especial donde las organizaciones están teniendo que hacer todos los replanteamientos que los tres conferencistas nos han indicado hoy, donde la gestión del talento en muchos aspectos debe reformularse y cambiarse frente a una nueva realidad. Creo que ya lo dijo Carlos al comenzar, tal vez no es porque hayamos tenido que salir corriendo a inventarnos las cosas, sino que súbitamente lo que era futuro se nos convirtió en el presente y lo que eran planes se nos convirtieron en realizaciones y ejecuciones y lo que eran tendencias en el mundo del trabajo se volvieron realidades de hoy del mundo del trabajo y recursos humanos. Considero yo personalmente que, y lo mencioné antes, se convirtió en un área estratégica para apoyar a la organización en una acomodación a una nueva realidad.
Alberto Merlano, Carlos Humberto Delgado, Jairo Burgos, qué enorme altura, por favor, le han dado ustedes a este conversatorio, qué profundidad de reflexiones a las que nos han invitado. El agradecimiento es todo de parte mía y de parte del equipo de Vázquez Kennedy que está en la organización del evento. Todas las gracias a los asistentes, ya en este momento se están despidiendo bastantes, por supuesto, pero mire, más de la mitad de la audiencia todavía está aquí presente, creo que de decir, sigamos adelante. Muchas gracias a todos. Nuevamente, sin duda, volveremos a esto por los comentarios que estoy leyendo de la gente. Están muy profundamente agradecidos con todo lo que han escuchado y le dan un enorme valor. Gracias de nuevo a todos los asistentes por estar presentes y por sus valiosísimas preguntas. Jairo, Carlos, doctor Alberto, Gracias. muchas gracias, que tengan un feliz descanso y gracias por honrarnos con su presencia en este conversatorio. Gracias a ti, Camilo. Y saludos a todos. Se repita. Muchas gracias, que se repita. Así será, señor. Muy amables.